mucho su presencia y démosle un aplauso, por favor, a la doctora. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Salvador. Bueno, pues antes que nada gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Es un gusto para mí regresar a este recinto y sobre todo pues para tener la oportunidad de platicarles sobre un tema que me apasiona. Si nos puede poner la primera imagen, por favor. Y que en esta ocasión me parece muy afortunado que el tema que nos convoca vincule, digámoslo así, a las mujeres, en concreto a las personalidades, que como el caso de Hermila Galindo, pues es una protagonista, ¿no?, fundamental de esto que fue también un suceso muy importante para la historia de las mujeres en Iberoamérica, que fueron los primeros congresos feministas que tuvieron lugar en Mérida, Yucatán, en 1916, que vale la pena decir que fueron los segundos que se organizaron en toda Latinoamérica. El primero fue en Argentina. Y al mismo tiempo que esto lo relacionemos históricamente con, en efecto, ¿no?, este otro acontecimiento que ya comentó Marta, que es pues finalmente la obtención del derecho al sufragio, ¿no?, de las mexicanas, que se dará ya pues hacia el término de la mitad del siglo XX. Pero pensarlo de esta manera como un acontecimiento histórico que no surge de la nada, ¿sí? No es solo una fecha y algo que sucedió ese día que las mujeres salieron ya, ¿no?, a dar su voto a favor de un candidato o una candidata, y que también pudieron ya postularse, ¿no?, para algún cargo público, sino que lo pensemos como es todo en la historia, como resultado de un proceso, sí, muy lento, en este caso, donde interactúan muchas personas, ¿sí?, y muchos grupos de personas, en este caso de mujeres. Bueno, entonces también la otra cosa que me parece interesante plantearles desde este momento es esta pregunta de, bueno, ¿qué tendrá que ver, ¿no?, Hermila Galindo, una mujer de Durango, del norte de México, con un suceso como los congresos feministas que ocurrieron en el sureste del país, ¿no?, en Mérida? Y la siguiente, por favor. Y entonces, bueno, aquí lo primero que hay que decir es que, en efecto, esta mujer, Hermila Galindo, que es como las que vamos a ver también después, que formaron parte de las generaciones de mujeres que organizaron y que participaron en los congresos feministas de Yucatán, forman parte de una generación que les tocó transitar a muchas de ellas en el fin del siglo XIX al siglo XX. Son mujeres que sí les tocó vivir, ¿no?, una situación de circunstancias legales que no las reconocían como sujetos. Yo siempre les digo, ¿no?, a las jóvenes en general, pero a las estudiantes de historia, que piensen, ¿no?, que se piensen a sí mismas o el día de hoy sin tener una identidad, ¿no?, que no tuviéramos una credencial de estudiante, una credencial de ciudadanía, una credencial etcétera. ¿Quiénes seríamos? O sea, sabemos que somos las hijas, ¿no?, las hermanas, las esposas en su momento de alguien, pero si no tienes ese reconocimiento de que eres un sujeto legal, ¿no?, y la ciudadanía se trata de eso, pues finalmente no tienes la posibilidad de tomar decisiones propias, ¿no?, en terrenos muy fundamentales de la propia vida, del trayecto de vida y de la interacción con muchos ámbitos fundamentales, como el trabajo, la educación y los bienes. Y eso es un horizonte que siempre hay que tener en cuenta, que hoy en día, por fortuna, pues estamos ya en esa condición de igualdad que los varones, pero no siempre fue así. Y mucho de esta intención de estas generaciones de mujeres por que las mexicanas fuéramos reconocidas como ciudadanas, tiene que ver con eso, ¿sí? No es nada más de que quisieran votar porque sí, está este trasfondo que realmente es fundamental.
Bueno, entonces aquí muy brevemente les presento estas imágenes de Hermila Galindo, que como ya dije es una mujer nacida en el norte del país, en Durango, que tuvo también una formación especial escolar, venía de una familia no católica sino protestante, y eso pues a ella le favoreció para que pudiera tener un nivel de estudios no solo básico, no solo digamos de lo que hoy es equivalente a la educación primaria, que pudiera también tener una suerte de educación técnica, ¿no? Como hoy lo conocemos en enfermería, lo cual le permitió también tener, ¿no?, una actividad laboral pues a una edad joven, y por eso y por otras circunstancias en las que no me voy a detener ahorita, ella llegó a tener también de manera muy, muy temprana una actividad política que la llevó a estar muy cerca de Venustiano Carranza. Y eso fue un asunto también muy importante que le permitió llevar, ¿no?, a los espacios de la vida pública esta serie de ideas, ¿no?, a favor del reconocimiento de las mujeres como sujetos legales de las mexicanas, y en ese horizonte es que vamos a ver después cómo coincide esta forma de pensar de ella y esta circunstancia, digámoslo así, privilegiada, en el sentido de que pudieron estudiar, ¿no? Fueron mujeres que pudieron aprender a leer, aprender a escribir, y eso que hoy en día nos puede parecer tan elemental, porque es algo elemental, pero en esos momentos era realmente un privilegio para muchas mujeres. Y ese saber leer, sobre todo saber escribir, poder, en el caso de Hermila, como ya lo dije, ¿no?, y acudir a una suerte de escuela secundaria para mujeres en el norte, le permitió tener un horizonte, ¿no?, mucho más amplio de vida en relación a las mujeres. Hermila Galindo, sin embargo, también es una figura pues que sigue siendo todavía poco conocida, ¿no? Hay mucho todavía que estudiar sobre ella. Y bueno, en estas imágenes les estoy poniendo yo también la portada de un libro que al final les volvería a sugerir, que es la biografía más reciente que se ha hecho sobre ella, y es obra de una historiadora mexicana de alguense que se llama María del Valle Luis. Y bueno, pues ahora también preparando esta presentación me di cuenta que la biografía está a disposición en línea, ¿no?, de manera gratuita. Entonces, si la quieren consultar ahí, pues adelante. La siguiente, de favor. Bueno, y ahora aquí tenemos el otro horizonte, ¿no? En el sureste mexicano tenemos a un grupo de mujeres muy especiales también, no tan jóvenes como Hermila, ellas nacieron pues años atrás. Esta imagen que vemos aquí es de Gertrudis Tenorio Zavala, una de las 3 mujeres que formaron una agrupación que se llamó La Siempre Viva. La Siempre Viva es muy importante porque no solo fue una organización donde ellas se reunían a escribir y a estudiar, digámoslo así, de manera independiente, sino que también le dio nombre a esa publicación que está ahí, ¿no?, en su portada en la pantalla, y le dio también ese nombre a una escuela que ellas fundaron. Fue, digamos, la primera escuela privada, porque no estaba subrogada, ¿no?, por el presupuesto del Estado, y la abrieron para las mujeres, ¿no?, para las niñas y las mujeres jóvenes que quisieran aprender a leer, escribir. Y todo ese proyecto cultural recibió el mismo nombre, La Siempre Viva. Bueno, y como parte de este grupo y de este proyecto cultural en particular, hay un asunto que resalta mucho, que aunque no tenemos ninguna imagen de Rita Cetina Gutiérrez, más que una pues muy, muy desdibujada que vamos a ver más adelante. Si ponen la siguiente imagen, por favor. Bueno, estas son algunas portadas de otras revistas contemporáneas a la época de La Siempre Viva, que pues también nada más te las traje aquí para mencionar que en esta época, precisamente como no había, las mujeres no tenían el acceso a la educación, ni siquiera de lo que hoy pensamos que es una educación media, las publicaciones, las revistas, se convirtieron en un espacio de difusión y de posibilidad de aprendizaje para ellas muy importante. Y por eso no es gratuito tampoco, ¿no?, que los grupos de mujeres como La Siempre Viva o como la propia Hermila Galindo, que también publicó una mujer que se llamaba La Mujer Moderna, una revista, perdón,
se unieran en torno a estos proyectos editoriales para poder difundir sus ideas, ¿no?, en relación a estos derechos que estaban demandando. La siguiente, de favor. Y bueno, entonces aquí tenemos la portada de otro libro que también al final les volveré a mencionar, que es también uno de los muy pocos trabajos que existen sobre la vida de Rita Cetina Gutiérrez, esta integrante de La Siempre Viva, que era además también profesora normalista y que fundó después otra escuela que se llamó el Instituto Literario de Niñas, y dirigió este plantel durante muchos años. Y aquí es donde entonces tenemos este punto de contacto entre Hermila Galindo, que también tuvo estos proyectos de publicaciones, de abrir espacios educativos para las mujeres, y que la hermanaba, digamos, con estas otras cosas que estaban pasando en el sureste mexicano. Y luego, bueno, además también tenemos la coincidencia de que en el Instituto Literario de Niñas, que dirigió Rita Cetina durante muchos años, estudiaron varias mujeres que años después van a hacer este contacto también más cercano con la propia Hermila, y que van, digamos, a continuar, ¿no?, con el trabajo iniciado por Rita Cetina y Las Siempre Vivas, y luego, bueno, en otros lugares por Hermila Galindo, y que van a empujar, digámoslo así, a través de los congresos feministas y después de todas otras series de organizaciones que se van conformando después de la Revolución Mexicana y hasta los años 50, para que finalmente se obtenga el derecho al voto. La siguiente, de favor. Bueno, también son unas portadas, ¿no?, nada más ahí que ilustran la revista que fundó Hermila Galindo, que yo ya les mencionaba, La Mujer Moderna. Y son ambas publicaciones, tanto La Siempre Viva como La Mujer Moderna, aunque tienen una distancia temporal de más de 20 años, cuando uno revisa, ¿no?, los textos que publicaron sus autoras, pues nos damos cuenta de que en efecto, a pesar de esa diferencia geográfica, ¿no?, del norte al sur, y de esa diferencia temporal, seguían, ¿no?, coincidiendo en esta interés y esta defensa de que las mujeres teníamos que ser reconocidas como ciudadanas para que pudiéramos ir a la escuela, para que pudiéramos tener derecho a ejercer puestos, digamos, o empleos que durante mucho tiempo estuvieron, ¿no?, solamente fueron posibles para los hombres, y que pues hoy nos asombraría, ¿no?, pensar que así fue, ¿no?, que voy a poner solo un ejemplo, pero el trabajo de mesera, ¿sí?, de servir en una cafetería, o lo que conocemos como un restaurante, una fonda, era un trabajo que hoy, pues por supuesto, lo ubicamos como un trabajo femenino incluso, ¿no?, a veces no solo femenino, pero durante mucho tiempo anterior a todavía 1930 estuvo pensado como que no era, ¿no?, un trabajo honesto para las mujeres, o otros trabajos al interior de ciertas ramas, ¿no?, de la industria en general. Entonces, bueno, incluso ese tipo de asuntos que hoy, pues por supuesto, no lo pensamos como parte, ¿no?, de todos estos impactos, de estas implicaciones, de las consecuencias, ¿no?, que implica el estar demandando que las mujeres sean reconocidas como sujetos legales. En esta época en la que estas mujeres estaban peleando por estas demandas, pues también atravesaban por todas esas circunstancias. La siguiente, de favor. Bueno, y entonces, ya habiendo un poco hablado, ¿no?, de cómo, aunque Hermila Galindo es una mujer que proviene del norte del país, y los congresos feministas ocurren en el sureste, pero ya habiendo visto cómo hay una serie de coincidencias, ¿no?, de demandas que las vinculan más allá de la diferencia de edad o de la diferencia geográfica, y también ya habiendo dicho que Hermila Galindo tuvo esta posibilidad de incidir, ¿no?, de alguna forma en la transformación de estas circunstancias legales, gracias a la cercanía que tenía, ¿no?, con Venustiano Carranza. Y de la misma manera, en el sureste, algunas de las exalumnas de Rita Cetina, entre ellas
como vamos a ver más adelante, Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre, estaban también muy cercanas al gobierno de el entonces el gobernador Salvador Alvarado, que fue también un político que tenía también, ¿no?, esta visión, digamos, para darse cuenta de cuán necesario era transformar esa condición de desigualdad legal de las mujeres. Él, claro, en su estado apoyó estas iniciativas por muchas razones, pero en particular ahorita lo que me gustaría señalar es que sí había una convicción, en efecto, ¿no?, fidedigna de Alvarado, que tenía que ver con su propia historia de vida, ¿no?, los conflictos que le había tocado, digamos, vivir de manera directa en su familia, ¿no?, por parte de su madre, de sus tías, de sus hermanas. Entonces, bueno, de esa manera es que en 1916 él pues acepta, ¿no?, la iniciativa que viene desde el lado de Ermila Galindo, y de algunas de estas mujeres exalumnas de Rita Cetina, para que se organicen estos eventos como un espacio para que sobre todo las profesoras normalistas, que ya en Mérida, por todos estos antecedentes que les he mencionado a favor de la educación de las mujeres, no solo superior, había ya varias generaciones de maestras normalistas, ¿sí? Entonces, estas profesoras fueron en realidad el grueso, ¿no?, de las mujeres que asistieron a estos congresos. La siguiente, de favor. Y bueno, como también desafortunadamente no, salvo los registros que existen en la prensa, ¿no?, de nuevo, y algunas fotografías que escasamente se han podido rescatar también con los años, pero lo que sí sabemos es que de entre los muchos temas, ¿no?, que se discutieron entre las congresistas en esos dos eventos, pues de nuevo, uno sustancial volvió a ser el tema de la educación, de la necesidad de que las mujeres ya no además de la posibilidad de formarse como maestras normalistas, pudieran también tener acceso a la educación superior. ¿Esto qué significaba? Que en esos años, que pudieran estudiar leyes, que pudieran estudiar medicina y en algunos casos incluso ya enfermería y odontología, ¿sí? Eran como territorios que se consideraban de las profesiones liberales solo aptas para los varones, pero donde las mujeres pues podían también, ¿no?, tener muy buen desempeño y que no les era permitido. Entonces ese fue un aspecto fundamental. También otra cosa que fue muy importante en los congresos feministas y que causó, sin embargo, mucha polémica, fue el asunto particular de lo que en esa época se llamaba la educación sexual, ¿sí? Y esto tenía que ver con algo muy particular, con la demanda, en particular de Ermila Galindo y otras colegas suyas, de que las mujeres conocieran su cuerpo y pudieran tener también la posibilidad de pensar en métodos de control de la natalidad, ¿sí? Algo que pues hoy en día también no nos parece ya es de hecho un derecho constitucional, ¿sí? Pero en esos momentos no era así. Entonces, este planteamiento, que para esa época pues era muy no siempre fue bien visto por las propias congresistas, causó mucha polémica y sin embargo, aunque ahí no se pudieron poner de acuerdo, digamos, no, unas estaban a favor, otras estaban en contra, eso llevó de alguna manera también al otro gran tema, que fue el derecho de las mujeres a decidir terminar con un matrimonio, ¿no? El decir, yo me quiero divorciar. El divorcio estaba también prohibido. Y también no fue fácil, no fue una discusión sencilla, había voces a favor, había voces en contra, y bueno, aunque ahorita pues tampoco vamos a detenernos demasiado en esta discusión, pero sí fue un precedente muy importante de las cosas que ocurrieron en estos dos congresos, y lo fue tanto que después se llevó, digamos, la propuesta ya, ¿no?, al gobierno de Carranza, y ya a la Convención Constitucionalista, para que en la Constitución de 1917 se incorporara
lo que fue el antecedente directo ya de la ley del divorcio, que fue la ley de relaciones familiares. La siguiente, de favor. Y esta ley, bueno, la siguiente, ahorita. Esa venía al final. Bueno, lo que les quería comentar a este respecto es que esta ley de relaciones familiares también fue un precedente muy importante para que años después no solo se diera ya finalmente el cambio en el artículo correspondiente para que las mujeres tuviéramos el derecho al sufragio, sino también, si le puede, creo que se atoró ahí en la presentación, ¿verdad? O no sé qué le pasó. Bueno, no, es que la adelantó un poco, bastante más. A ver. Si la puede volver a regresar a donde. A ver, sí, porque esa ya estaba muy. Más bien hacia atrás, vamos hacia atrás, hacia atrás. Bueno, en lo que lo ubican. En la ley de relaciones familiares, como les decía yo, se otorgaron derechos de igualdad muy importantes a las mexicanas. Una de ellas, por ejemplo, fue que finalmente las mujeres no podían solicitar el divorcio, después podían también ya tener la capacidad legal para administrar sus bienes, sus propiedades, que esto tampoco ocurría así antes. Podían, muchas gracias ya, podían ir a solicitar trabajo sin el permiso de su esposo, ¿no?, si estaban casadas. Y estas cosas fueron, aunque a nosotros nos parezca, pues, ¿no?, cosas que ya no son relevantes o asombrosas, pero en ese contexto, ¿no?, en el que ocurrieron estos cambios, por supuesto que fueron tránsitos, ¿no?, del cielo a la tierra. Y entonces, como les digo, esta ley de relaciones familiares pues se convirtió en el antecedente fundamental para que luego en la Constitución del 17, bueno, pues se acabaran de insertar otra serie de cambios legales a favor de la igualdad jurídica entre los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Ahora, la siguiente, de favor. También es importante decir que, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Una cosa es que se produzcan cambios, ¿no?, jurídicos en las legislaciones, y otra que ya en la realidad misma esos cambios sean posible irse instrumentando. No, casi nunca es así, ¿no? Los cambios históricos son muy lentos, tardan mucho tiempo en darse, porque no basta con, ¿no?, anunciar algo de una nueva ley que prohíba, autorice ya una nueva condición de relación. Y eso lo vemos desde el mismo momento en que en el caso de Mérida, después de los congresos feministas, a nivel local, ¿no?, se transforma la legislación, se le da el derecho a las mujeres no solo a votar, sino también a ser votadas. Y tenemos estas 4 mujeres, ¿no?, que se postulan, son electas y sin embargo nunca lograron llegar a ejercer sus cargos, entre otros problemas porque hubo un golpe de Estado, digámoslo así, ¿no?, interno en la región, y bueno, pues ya, ¿no?, ellas no se les reconoció ese triunfo electoral. Pero más allá de eso, porque como les decía, pues la inercia, ¿no?, de la costumbre, la inercia de la manera en que pensamos la realidad es muy difícil de transformar. Y entonces, bueno, en este caso eso también fue lo que sucedió, y sin embargo es muy importante que no olvidemos este precedente, porque precisamente estas 4 mujeres que se postularon y que fueron electas son 4 mujeres que formaban parte de esa generación que yo les comenté al inicio, que habían sido alumnas del Instituto Literario de Niñas, esta escuela que fundó Rita Cetina, y eran también parte de esa generación que ya había crecido, igual que Ermila Galindo, con esta nueva manera de pensarse a sí mismas, ¿no? Ya eran mujeres que estaban convencidas de que tenían derecho a estudiar, de que tenían derecho a elegir
con que casarse, que tenían derecho a decidir si querían tener o no hijos, etcétera. Y bueno, por eso es importante que tengamos un poco este registro, ¿no?, previo a lo que va a ser, la siguiente, por favor, a lo que van a ser los siguientes prácticamente 4 décadas, en que ya bajo la intención específica de obtener el derecho al voto, muchos diferentes grupos de mujeres a lo largo de todo el país se van a ir agrupando para sumar fuerzas. Y bueno, esta imagen nada más también la quise traer para dejar ver cómo esta lentitud que les comento, ¿no?, que tiene que ver con los procesos históricos, pues es cierta. Esta es una placa que se acaba de colocar en Mérida hace muy poquitito, en recuerdo, ¿no?, en memoria de lo que fue la primera liga feminista que Rosa Torre, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Disip, ¿no?, las mujeres que acabamos de ver antes, fundaron en honor de Rita Cetina Gutiérrez. Y bueno, este grupo, este club, como también se nombraron ellas mismas, este club femenil, pues fue de los que siguieron impulsando en el sureste estas demandas, ¿no?, de los derechos de ciudadanía de las meridanas en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces, como les decía, de los años después del 1920 hasta 1950, lo que vamos a ver también a grandes rasgos, pues son diversos intentos de agrupación de las mexicanas a lo largo de todo el país, siempre dejándose ver, digamos, de una manera más directa en la capital, pero no porque haya sido el único lugar donde las mujeres siguieron organizándose y demandando estos derechos, sino porque finalmente, ¿no?, aquí en la capital era donde había que dar, digamos, la negociación más fuerte, y siempre pues todos los registros que históricamente se tienen de este proceso pues son los que están acá. Pero la que sigue, por favor. Entonces, a lo largo de estos años, lo que vamos a ver también es que las mujeres que están ya trabajando en muchos ámbitos fabriles, las obreras, las mujeres que están trabajando en el campo, empiezan también, sí, a agruparse, a demandar derechos elementales de carácter laboral. No están pensando muchas veces tanto en el asunto del sufragio. Sin embargo, llega un punto, la que sigue, por favor, en que todas estas demandas de carácter laboral van a coincidir, ¿no?, inevitablemente con otros derechos que están también demandando las mujeres que, sobre todo en las urbes, ¿no?, en las ciudades de los estados más grandes, están insistiendo en que se tienen, ¿no?, que obtener en relación al sufragio. Entonces, pues hay, la siguiente, por favor. Estas imágenes, pues en general son de marchas que organizan, ¿no?, las mujeres que se asocian desde la Confederación Nacional Campesina, digámoslo así, de lo que era, digamos, el antecedente del Partido Revolucionario Institucional, el PNR, o de las asociaciones también de obreras, ¿no? Y bueno, y también esta foto que está a su izquierda inferior es una fotografía también de mujeres católicas, que también se organizan y que son sectores que a ratos pensamos que estaban, ¿no?, como muy alejadas de estas preocupaciones, y pues no, nada que ver. Había diferencias, ¿no?, de postura en relación a, como en el 1916, al asunto de la educación sexual que ya les comenté. Había formas distintas de pensar, ¿no?, si era necesario que las mujeres tuvieran derecho al voto o no, qué implicaciones se pensaba que eso podía tener, pero aún más allá de todas estas diferencias, finalmente, conforme avanzó el tiempo hacia la década de los 40 sobre todo, pues ya no, la propia dinámica de transformación también del país, eso no lo podemos dejar de lado, pues que estaba abriendo también de una manera ya, ¿no?, más dinámica
ámbitos de trabajo para las mujeres, donde ya las mujeres también, aunque fuera muy a cuentagotas, con muchos conflictos, ya habían entrado a estudiar a la universidad medicina, leyes, ¿no? Incluso ingeniería, pues una buena parte de las carreras que hoy conocemos como de humanidades, ¿no? Letras, etcétera. Entonces, eran ya una cantidad, ¿no? muy considerable de población que estaba también, ¿no? Ya en esta lógica de demandar la igualdad de derechos en muchos ámbitos diferentes. La que sigue, de favor. Entonces, también a vuelo de pájaro, digamos, lo que me gustaría compartirles es que históricamente se suele ubicar al Frente Único Pro Derechos de la Mujer como la agrupación más importante, ¿no? Gracias a la cual después ya se logró establecer, pues digamos, esta negociación, ¿no? con el presidente Ruiz Cortines para que se hiciera la promulgación de la ley que finalmente permitió que las mexicanas votaran por primera vez en 1955. Pero el Frente Único por Derechos de la Mujer, pues de nuevo, ¿no? Es uno de los grupos que se formaron y se desintegraron durante esas 2 décadas. Y aquí también, como ocurrió en el Congreso de 1916, fue necesario, digámoslo así, que también estos grandes movimientos de mujeres lograran, ¿no? ponerse de acuerdo en algunos aspectos básicos para que la suma de sus esfuerzos y la presión que representaron finalmente lograra, ¿no? que se diera esta reforma constitucional tan importante. Y en este sentido, también algo que, por lo que a mí me parece muy importante que se hagan este tipo de charlas, es para que no olvidemos, la siguiente, de favor, no olvidemos al menos el nombre, ¿sí? Porque luego no tenemos, ¿no? más registros. Rara vez también, como en el caso de Castillo Ledón, que es esta mujer que aparece aquí en esta imagen. Ella fue un personaje central para que finalmente del tránsito del Frente Nacional de Derechos para las Mujeres, con la Alianza de Mujeres Mexicanas, se sumaran los esfuerzos, ¿no? de los diversos grupos y, les digo, se diera finalmente, ¿no? esta transformación constitucional. Y muchas veces no tenemos pues mayor información sobre ellas. Amalia Castillo Ledón es una pieza fundamental, ¿no? en esta historia. La que sigue, por favor. Y esta es una foto fantástica, ¿no? También que la usaron ustedes el año pasado. Y la que sigue, de favor, está también ahí de manera directa ya Margarita Robledo, ¿no? Que fue también otra protagonista muy importante de esta historia. La que sigue, de favor. Amalia Formosa de Cecilia, ¿no? Que también, no sé, bueno, a mí me parece muy importante, por ejemplo, ¿no? También señalar que además de todo su trabajo en el activismo, en la militancia a favor del sufragio, fue una mujer que fundó la Universidad Femenina de México. Es una institución que pues, todavía tiene vigencia, que también pues puede parecer hoy, ¿no? como pues ya una institución que no tiene tanta relevancia, pero fue la primera universidad exclusiva para mujeres en nuestro país, ¿no? O sea, es algo que no es cualquier cosa. Y entonces a lo que quiero ir es que nos demos cuenta cómo estos esfuerzos en búsqueda de la igualdad de derechos civiles siempre van de la mano con estos horizontes del acceso a la educación, a la escritura, ¿sí? a la lectura, a la posibilidad de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? lo que deseamos, y que además no se quede solamente en una expresión que se la lleva el viento, ¿no? Sino que quede registrada pues ya después no solo a través de la escritura, sino a través de muchos otros asuntos. Bueno, la que sigue, de favor. Y bueno, finalmente, después de estas 3 décadas, ¿no? de negociaciones, de conflictos entre los propios grupos de mujeres, con muchos distintos sectores también, ¿no? de la vida política nacional, finalmente se da, ¿no? este cambio constitucional. Y tenemos aquí un par de imágenes, esta que es también muy clásica, la que sigue, de favor.
y algunas otras, ¿no? que también captan el momento en el que en otros lugares, no solo al interior de la capital, pues mujeres, ¿no? de distintas clases sociales también van, ¿no? a emitir un voto. Y bueno, es muy importante también no dejar, ¿no? de pensar este parteaguas tan importante que fue la obtención del sufragio, ¿no? para las mexicanas, pues como parte de una historia que todavía no termina, al menos en el sentido, ¿no? que he estado insistiendo ahora, y que se conecta directamente también con lo que va a venir después de los 50 hacia los años 60 y 70, pues que es el surgimiento del feminismo, ¿sí? Acá en esta imagen pues yo les coloco, ¿no? al feminismo como uno de los grandes movimientos contraculturales de la década de los 60 y los 70, y que tampoco surgió así de la nada, ¿no? O sea, tiene que ver también con todos estos antecedentes que hemos venido platicando, porque bueno, ya se había obtenido el sufragio, ya había nuevos espacios educativos, ya había algunas reformas de igualdad de condiciones laborales, pero había muchas otras cosas que no habían cambiado, ¿no? Como decía yo, no solo porque en las leyes quizás no estuvieran ahí, sino porque en la forma de pensar, en la cotidianidad, ¿no? En nuestra relación de todos los días, de lo que se sigue pensando que es un hombre, que es una mujer, el lugar que nos toca, ¿no? En la sociedad y las actividades, etcétera, pues había muchas cosas que seguir transformando. Y bueno, nada más aquí sí las quiere pasar de continuo de favor para cerrar, pues son una serie de imágenes que he querido compartir con ustedes y que tienen que ver con pues estas transformaciones que se han seguido dando a lo largo de todas estas décadas y que son consecuencias, son el resultado, ¿no? En muchos sentidos de todo esto que venimos platicando hasta ahorita, el acceso, ¿no? a la educación superior, la manifestación de la forma de pensar, ¿no? que atraviesa por todo, desde cómo la apariencia, ¿no? que nos construimos, que si las mujeres podemos usar hoy en día pantalón, ¿no? Eso era algo que no se podía, o que si quieres, ¿no? usar una falda más arriba de la rodilla, o salir a manifestarse públicamente, etcétera. Toda esta sucesión de acontecimientos, ¿no? que veremos después y que hasta el día de hoy, ¿no? nos atraviesan, pues son parte de este legado, ¿sí? Por eso, bueno, quería más bien yo cerrar esta breve charla, ¿no? dejando claro eso, que la obtención del sufragio, ¿no? en el 55 es un parteaguas fundamental, pero que no cierra ahí, ¿no? Es parte de toda esta historia que hasta el día de hoy pues ya nos permite estar, ¿no? Bueno, que tenemos ya mujeres, ¿no? en el Senado, en las diputaciones, en muchos ámbitos de la política pública, y que pues seguimos teniendo dolorosamente problemas, ¿no? que nos siguen señalando la manera en que las mujeres, las mexicanas no somos tratadas, ¿no? con condición de iguales, con respeto, de manera digna, etcétera. En particular, bueno, pues el problema del feminicidio, ¿no? del acoso y otros más, pero también, por otro lado, me parece muy importante también darnos cuenta de que todo ese trabajo, ¿no? de ponerse de acuerdo, de agruparse, de nuestras ancestras, ¿no? de estas mujeres que lucharon para que nosotras podamos tener ya una condición de igualdad legal y de ciudadanía, pues también, si la puede avanzar, de favor, pues también nos han dado, nos han heredado nuevas formas, ¿no? de interacción, de agrupamiento, en particular, ¿no? esta palabra que seguramente ustedes han escuchado pues desde hace ya un par de años, ¿no? la sororidad, ¿no? Que pues es un término que tiene que ver con esta capacidad de hermanarse, ¿sí? más allá de las diferencias políticas en su momento o de otro tipo, y que finalmente eso es también una gran herencia, ¿no? de la obtención del sufragio. No es más allá, digamos, ¿no? de también las versiones que luego ustedes encontrarán en algunos registros históricos de que se les otorgó el derecho a las mexicanas, ¿no? el sufragio, pero no fue algo nada más así dado pues por gratis, sino porque hubo atrás, ¿no? detrás durante muchos años una demanda constante, una capacidad de
agruparse, de ponerse de conciliación, ¿no? Y de establecer presión política también. Bueno, y nada más pues cierro con esta sugerencia de libros que ya les había yo dicho al principio. Contra viento y marea, ¿no? Que es uno de los textos clásicos, el de Un fantasma recorre el mundo, que es una historia del feminismo en nuestro país, donde precisamente todo esto que acabamos de ver ahorita se considera un antecedente fundamental. Y el par de biografías que ya les había yo dicho, uno sobre Ermila Galindo y el otro sobre Rita Cetina y Rosa Torre, que estos dos, el último no está en línea, pero todos los demás son textos que ustedes ya pueden encontrar, ¿no? De manera gratuita en plataformas. Entonces, ojalá que aprovechen esa oportunidad. Y bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias.